Durante décadas, los gobiernos han negado, los escépticos han ridiculizado y los medios han silenciado. Pero los testigos siguen hablando, los documentos siguen filtrándose y los misterios, lejos de desvanecerse, se multiplican. ¿Qué está ocurriendo realmente en nuestro cielo, bajo nuestros pies y en las casas que juramos que están vacías? En este episodio, abrimos 5 nuevos archivos que nunca deberían haber salido a la luz. Desde un aterrador encuentro aéreo sobre Valencia, España, hasta un pueblo amazónico asediado por luces que queman la piel. De una familia que fue aterrorizada por fuerzas invisibles en Madrid, a la fotografía más inquietante jamás capturada en un castillo inglés. Y cerramos con un caso que involucró a soldados, luces inexplicables y un bosque que aún guarda secretos. Estos no son cuentos, son hechos documentados, testimonios juramentados, expedientes oficiales. Lo único que no tenemos es una explicación. Prepárate para 20 minutos de tensión, asombro y muchísimas preguntas sin respuesta. Porque en este viaje, lo imposible no solo es posible, es inevitable. Y tú estás a punto de cruzar el umbral de lo que no puede ser explicado. Bienvenido a otro capítulo donde lo desconocido no pide permiso. Era la noche del 11 de noviembre del año 1979, cuando algo perturbador ocurrió en los cielos de España. Un vuelo comercial de la aerolínea TAE, Transportes Aéreos Españoles, identificado como el vuelo JK297, cubría la ruta entre Salzburgo, en Austria, y Las Palmas, en las Islas Canarias, con escala técnica en Mallorca. A bordo iban más de un centenar de pasajeros, todos ajenos a que estaban a punto de ser parte del caso OVNI más documentado de la historia reciente de España. La tripulación, liderada por el comandante Francisco Javier Lerdo de Tejada, volaba a unos 9.000 metros de altitud cuando sobre el mar Mediterráneo comenzaron a detectar extrañas luces rojas que se aproximaban a gran velocidad desde el noreste. No se trataba de simples destellos lejanos. Estas luces parecían seguir una trayectoria inteligente, una especie de maniobra deliberada de persecución. Lo más desconcertante fue que, pese a los intentos por identificarlas mediante el radar, no se detectaba absolutamente nada. Era como si aquellas luces no existieran en términos técnicos, pero estaban allí, visibles a los ojos de todos. El comandante alertó a la torre de control de Barcelona, informando que las luces desconocidas estaban cada vez más cerca y que sus maniobras resultaban amenazantes. A medida que el objeto no identificado se aproximaba, el comandante decidió tomar una decisión que rara vez se ve en vuelos comerciales. Solicitó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises, Valencia. Era la primera vez en la historia de la aviación civil española que un avión de pasajeros realizaba una maniobra de ese tipo debido a un presunto avistamiento OVNI. Los pasajeros, aunque algo desconcertados, aún no sabían la magnitud del suceso. El avión aterrizó sin complicaciones, pero la tensión en la tripulación era evidente. Inmediatamente después del aterrizaje, se activaron protocolos de seguridad y tanto la Guardia Civil como el Ejército del Aire comenzaron una investigación. El testimonio del comandante Lerdo de Tejada fue directo y sin ambigüedades. Era una luz roja muy intensa que parecía seguirnos. No había explicación lógica. El incidente cobró mayor gravedad cuando se supo que el Ministerio de Defensa había ordenado el despegue inmediato de un caza Mirage F-1 desde la base aérea de Los Llanos, en Albacete. El piloto, el teniente Fernando Cámara, fue enviado para interceptar el objeto. Cámara voló a velocidad supersónica hacia la zona donde supuestamente se encontraba el objeto no identificado. Y entonces ocurrió lo más inquietante. El propio piloto comenzó a perseguir a una luz que parecía jugar con él. Cámara describió que el objeto realizaba maniobras imposibles para cualquier aeronave conocida. Aceleraciones bruscas, cambios de dirección a 90 grados y una capacidad de desaparecer y reaparecer en cuestión de segundos. Intentó fijar el blanco con su radar, pero el sistema fallaba misteriosamente cada vez que lo hacía. Era como si el objeto supiera cuándo estaba siendo apuntado. El piloto agotó el combustible y regresó sin lograr identificar el fenómeno. El Ministerio de Defensa abrió un expediente clasificado con el nombre de Caso Manises. Por primera vez,
Un documento oficial reconocía un incidente de carácter anómalo sin explicación lógica. Este archivo contenía testimonios de la tripulación, grabaciones de las comunicaciones con la torre de control y el informe del piloto de combate. Sin embargo, nunca se ofreció una conclusión definitiva. El fenómeno fue descrito como no hostil, pero no explicable. Durante las semanas siguientes, el caso se filtró a los medios de comunicación. El país entero hablaba de ovnis. Programas de radio, noticieros y revistas especializadas se sumergieron en teorías, desde tecnología militar extranjera hasta visitas extraterrestres. Los escépticos hablaron de ilusiones ópticas o de fenómenos meteorológicos poco comunes, pero ninguno de estos argumentos convencía del todo, sobre todo después de conocer el testimonio del piloto militar. Años más tarde, Fernando Cámara confesó en una entrevista que aquello que vio y persiguió aquella noche no se parecía a nada conocido por la ingeniería humana. Su tono no era alarmista ni fantasioso. Era el de un hombre que había dedicado su vida al cielo y que por una noche sintió que lo que volaba sobre él venía de mucho más lejos. Los informes del caso Manises estuvieron clasificados por más de una década. Cuando finalmente se desclasificaron en los años 90, el contenido solo generó más preguntas. El informe del radar de la base de Torrejón mostraba anomalías en el mismo tramo de cielo. Otros aviones militares, en otras fechas, reportaron luces similares en rutas cercanas. El patrón comenzaba a parecer algo más que una simple coincidencia. Incluso décadas después, el incidente sigue siendo materia de debate. Expertos en aeronáutica, ufólogos y exmilitares han analizado el caso desde múltiples ángulos. Lo cierto es que ningún país vecino admitió maniobras de prueba con tecnología avanzada aquella noche. Y si lo que se vio no fue humano, ¿entonces qué era? Algunos teóricos sugieren que Manises fue un ensayo de contacto, una especie de visita de observación en la que la inteligencia detrás del fenómeno simplemente quería mostrar que estaba allí, controlando cada movimiento sin intención de atacar. Otros, más conspiranoicos, aseguran que hubo una comunicación encubierta entre el piloto militar y el objeto, pero que ésta fue borrada de los registros antes de la desclasificación. Sea cual sea la verdad, el caso OVNI de Manises cambió para siempre la forma en que España y buena parte del mundo mira hacia el cielo. No fue una historia de un campesino solitario en el bosque. Fue un avión comercial con más de 100 personas, un comandante respetado, un caza militar y un piloto condecorado. Fue un expediente clasificado, fue real. Y lo más aterrador es que nunca supimos qué querían, ni si volverán. Durante los últimos meses del año 1977, una serie de eventos perturbadores sacudió a la pequeña ciudad de Colares, en el estado de Pará, al norte de Brasil. Lo que comenzó como simples testimonios sobre luces en el cielo, se transformó rápidamente en un fenómeno masivo y aterrador. Los habitantes comenzaron a reportar ataques físicos por parte de estos objetos voladores no identificados. Las luces, conocidas localmente como chupa-chupa, no solo eran visibles, interactuaban con las personas. Según los informes médicos de la época, decenas de ciudadanos presentaron quemaduras inexplicables, marcas circulares y síntomas similares a los de la radiación. Las víctimas relataban que las luces descendían en silencio, enfocaban un rayo sobre ellos y luego desaparecían a gran velocidad. Algunos incluso aseguraban haber perdido el conocimiento. El pánico fue tal que muchas familias abandonaron sus hogares para dormir agrupadas en el centro del pueblo, esperando protección de las autoridades. La magnitud del fenómeno obligó a la Fuerza Aérea brasileña a intervenir. Se inició una operación militar secreta conocida como Operación Prato, encabezada por el capitán Uirangé Ollanda. El equipo fue desplegado en Colares con cámaras, grabadoras y equipos de medición. Durante varios meses, registraron decenas de horas de video, tomaron más de 500 fotografías y recopilaron cientos de testimonios. Lo que encontraron fue asombroso. Los soldados reportaron avistamientos propios de luces que parecían tener comportamiento inteligente, que cambiaban de forma y que se movían a velocidades imposibles para cualquier tecnología conocida. También captaron objetos luminosos saliendo del mar, flotando sobre la selva y siguiendo a los vehículos militares.
Algunos incluso aseguraron haber sentido una presencia cercana, una especie de vigilancia constante, como si los observadores invisibles fueran conscientes de cada movimiento del equipo. El capitán Holanda, en sus reportes internos, afirmó haber tenido encuentros directos. En uno de sus escritos confidenciales mencionó que una luz entró a su habitación durante la noche y flotó sobre él durante varios minutos. Dijo que fue incapaz de moverse, que su cuerpo estaba paralizado y que sentía una mezcla de terror y fascinación. Este testimonio fue corroborado por otros miembros del equipo, quienes también aseguraron haber vivido experiencias similares. Pese a la abrumadora cantidad de evidencia, la operación fue cancelada abruptamente a comienzos del año 1978. Todo el material fue clasificado como secreto militar. Durante décadas, el gobierno brasileño negó la existencia del operativo, pero en el año 2004, parte del archivo fue desclasificado. Y las imágenes, junto con los informes, salieron a la luz pública. Lo que se vio sorprendió incluso a los escépticos. En las fotografías aparecían objetos luminosos con formas discoidales, cilíndricas y hasta esféricas. Algunos emitían haces de luz visibles y otros parecían rodeados por una especie de campo energético. Había diagramas técnicos, dibujos realizados por testigos, mapas de avistamientos y análisis de lesiones cutáneas. En ningún momento se sugería una explicación terrestre para los eventos. Después de la desclasificación, el capitán Holanda rompió el silencio en una entrevista televisiva. Confirmó todo lo que había escrito y confesó que él mismo había cambiado su visión del universo después de Colares. Sin embargo, semanas después de la entrevista, fue hallado muerto en su casa en lo que se catalogó oficialmente como un suicidio. Su familia y colegas dudaron siempre de esa versión. El incidente de Colares ha sido estudiado por investigadores de todo el mundo. La doctora Jacqueline Valadares, experta en medicina forense, analizó los casos médicos y concluyó que los síntomas de las víctimas no podían ser atribuidos a armas convencionales ni a condiciones atmosféricas. Eran quemaduras focalizadas, con patrones circulares y una pérdida considerable de glóbulos rojos en varios pacientes. Algunos presentaban incluso cuadros de anemia aguda sin causa aparente. La prensa brasileña cubrió los hechos en su momento, pero el miedo de la población y la intervención militar terminaron silenciando a muchos testigos. Incluso hoy, décadas después, muchos habitantes de Colares prefieren no hablar del tema. Algunos por miedo, otros por la sensación de que nunca fueron tomados en serio. Los ufólogos, por su parte, consideran el caso como una de las interacciones más directas y documentadas entre humanos y una inteligencia desconocida. No fue solo un avistamiento, fue un contacto. Las entidades detrás de los objetos no solo se mostraron, sino que intervinieron físicamente en los cuerpos de las personas. Se plantean teorías que van desde experimentos de extracción energética hasta estudios biológicos sin consentimiento. Otros incluso sostienen que fue un ensayo general para futuros contactos masivos. Lo más desconcertante es que, aunque los documentos fueron parcialmente desclasificados, el gobierno brasileño nunca ofreció una explicación oficial. Las lesiones, las fotos, los videos y los testimonios quedaron como piezas sueltas de un rompecabezas que aún hoy nadie ha logrado armar del todo. Y mientras tanto, las luces siguen apareciendo ocasionalmente en el norte de Brasil. Los pescadores las llaman ojos del cielo y recomiendan no mirarlas directamente. En las noches más oscuras, algunos aseguran que todavía se ven descender sobre el río, que los chupa-chupa no se han ido, que simplemente están esperando el momento adecuado para volver a mostrarse. El misterio de Colares continúa vivo. Y lo más perturbador es que no fue un caso aislado, sino parte de algo mucho más grande, cuya extensión real aún desconocemos. El caso del expediente Vallecas es quizás el único expediente policial en España que recoge fenómenos paranormales documentados oficialmente por agentes de la ley. Lo que ocurrió en un humilde piso del barrio madrileño de Vallecas durante el otoño del año 1991 ha sido objeto de múltiples documentales, investigaciones y hasta una película. Pero más allá del mito, existe una verdad inquietante. Una joven llamada Estefanía Gutiérrez Lázaro murió en circunstancias inexplicables después de experimentar una serie de sucesos aterradores
y su familia vivió meses de auténtico terror en su propia casa. Todo comenzó cuando Estefanía, una adolescente de 18 años, jugó con unas amigas a la Ouija dentro de su colegio. Lo que parecía un simple juego de adolescentes adquirió un matiz oscuro cuando una profesora interrumpió la sesión y rompió el tablero. Las jóvenes afirmaron haber invocado al espíritu de un amigo fallecido y, según testigos, una especie de humo negro salió del vaso utilizado como puntero e ingresó por la nariz de Estefanía. Desde ese día, su vida cambió para siempre. Estefanía comenzó a sufrir episodios de convulsiones, visiones de sombras y estados de trance donde hablaba con voces extrañas. Su familia la llevó a distintos médicos y psiquiatras, pero ninguno supo dar un diagnóstico claro. Los síntomas empeoraron rápidamente. Decía ver figuras que la acechaban en su habitación, oír voces susurrantes durante la noche y sentir que algo intentaba apoderarse de su cuerpo. Poco tiempo después, el 1 de agosto de 1991, Estefanía falleció en circunstancias extrañas. La autopsia no logró determinar una causa concreta de muerte. Tras la tragedia, la familia Gutiérrez Lázaro no encontró paz. Al contrario, fue entonces cuando comenzaron los sucesos más aterradores. Puertas que se abrían y cerraban solas, aparatos eléctricos que se encendían sin razón, figuras oscuras que se deslizaban por los pasillos y gritos que surgían del aire mismo. Uno de los momentos más escalofriantes fue cuando la madre aseguró haber visto a una figura encapuchada flotando en el dormitorio de sus otros hijos. La situación se volvió tan insostenible que la familia llamó a la policía. La noche del 27 de noviembre de 1992, varios agentes acudieron al domicilio. Lo que encontraron allí fue tan extraño que redactaron un informe oficial donde se detalla que presenciaron cómo un crucifijo se desprendía de la pared, una puerta de armario se abría violentamente y una mesa pequeña se deslizaba por sí sola. A diferencia de otros casos, este tiene respaldo documental. El informe policial, con nombres de agentes, sellos oficiales y testimonios directos, es real y puede consultarse públicamente. El fenómeno de Vallecas despertó el interés de investigadores del misterio de toda Europa. Numerosos parapsicólogos visitaron la casa y realizaron sesiones de grabación en busca de psicofonías. En muchas de ellas se captaron voces que no pertenecían a ningún miembro de la familia, voces que decían frases como «ven conmigo» o «está aquí». Otros expertos aplicaron mediciones electromagnéticas y encontraron picos anómalos en varias habitaciones. A pesar de los esfuerzos, nunca se halló una explicación definitiva. Algunos sugirieron que se trataba de una entidad que había quedado anclada a la casa tras la muerte de Estefanía, alimentada por el trauma familiar. Otros sostienen que ella fue poseída o influenciada por una entidad maligna desde la sesión de Ouija, y que esa presencia permaneció activa incluso después de su muerte. Con el tiempo, la familia abandonó el domicilio, incapaz de soportar la atmósfera opresiva del lugar. La vivienda fue vendida, y, según se rumorea, los nuevos inquilinos también reportaron sucesos extraños, aunque nunca con la intensidad vivida por los Gutiérrez Lázaro. La casa ha pasado por varias manos, pero la sombra de Vallecas aún la acompaña. A día de hoy, el expediente Vallecas sigue siendo uno de los casos paranormales mejor documentados del mundo, no solo por su intensidad, sino por el respaldo oficial de una institución como la Policía Nacional. Ninguna explicación racional ha logrado refutar lo que los agentes declararon haber visto con sus propios ojos. Y en ese silencio oficial, en esa falta de respuestas, crece el verdadero misterio. ¿Qué fue lo que se apoderó de Estefanía? ¿Una fuerza externa? ¿Una psique al borde del abismo? ¿O algo que sencillamente no estamos preparados para entender? Lo cierto es que, más de 3 décadas después, todavía hay quien asegura que al pasar por la calle donde vivió la familia, puede sentir algo distinto en el aire, un escalofrío, una energía extraña, como si la historia aún no hubiese terminado, como si Estefanía, o aquello que la acompañó, aún estuviese esperando en silencio. En el corazón de Norfolk, Inglaterra, se alza una de las mansiones más antiguas y enigmáticas del país, Rainham Hall. Construida en el siglo XVII, esta residencia ha sido el hogar de la aristocrática familia Townshend durante generaciones.
Pero más allá de su arquitectura barroca y su historia noble, Raynham Hall es conocida en todo el mundo por una figura fantasmal que ha desconcertado a investigadores, fotógrafos y escépticos durante siglos, la llamada Dama Marrón. La leyenda se remonta al siglo XVIII y gira en torno a Dorothy Walpole, hermana de Robert Walpole, quien sería considerado el primer ministro de facto de Gran Bretaña. Dorothy se casó con Charles Townshend, un hombre de temperamento fuerte y carácter celoso. Según las crónicas familiares, al descubrir una supuesta infidelidad por parte de su esposa, Townshend la encerró en una habitación de Raynham Hall, donde vivió hasta su muerte en circunstancias poco claras. Oficialmente, murió de viruela en 1726, pero muchos creen que fue envenenada o simplemente dejada morir en cautiverio. No mucho tiempo después de su muerte, comenzaron los avistamientos. Criados, visitantes y familiares aseguraban haber visto a una mujer vestida con un antiguo vestido marrón de seda vagando por los pasillos de la casa, especialmente cerca de la gran escalera. Su rostro, decían, tenía un aura de tristeza y sus ojos estaban vacíos, como si no perteneciera completamente a este mundo. Con el tiempo, estos relatos se hicieron tan frecuentes que la historia de la Dama Marrón se convirtió en parte esencial de la identidad de Raynham Hall. El caso dio un giro extraordinario en el año 1936, cuando los fotógrafos del semanario Country Life fueron invitados a capturar imágenes del interior de la mansión. Mientras instalaban sus equipos frente a la gran escalera, uno de ellos, Indre Shira, vio algo que lo hizo estremecerse. Según su testimonio, una figura translúcida descendía lentamente los peldaños. Rápidamente tomó una fotografía. Al revelarla, lo que vieron fue inquietante. La silueta difusa de una mujer envuelta en una túnica marrón, con una presencia etérea que parecía flotar más que caminar. La imagen, conocida como la fotografía de la Dama Marrón, se convirtió en una de las pruebas más icónicas de lo paranormal. Expertos en fotografía la analizaron durante décadas. Aunque algunos intentaron desacreditarla, nunca se pudo demostrar fraude de forma concluyente. La postura, la iluminación y el contexto hacían muy difícil una recreación con la tecnología de la época. Aquella foto aún hoy se considera una de las evidencias más impresionantes de una aparición fantasmal. Lo más inquietante es que los fenómenos no cesaron. Visitantes contemporáneos han reportado sentir ráfagas de frío en pleno verano, presenciar movimientos de objetos sin causa aparente y escuchar pasos en las escaleras cuando no hay nadie. Algunos incluso aseguran haber sentido la presencia de una figura femenina detrás de ellos, solo para girarse y descubrir que no hay nadie. Investigadores del Reino Unido han llevado a cabo diversas sesiones con equipos de grabación infrarroja, grabación de sonidos de baja frecuencia y dispositivos de detección electromagnética. En varios casos se han captado cambios bruscos de temperatura, anomalías de sonido y la aparición de formas extrañas en cámaras térmicas. Un equipo afirmó haber registrado una figura humana flotando durante la madrugada, coincidiendo con los testimonios previos. Más allá de los fenómenos físicos, la historia emocional detrás del caso añade una capa de dramatismo. Muchos creen que el espíritu de Dorothy no descansa debido a la injusticia que sufrió. Su encarcelamiento, su muerte prematura y el olvido histórico en que cayó su memoria parecen haberla encadenado a los pasillos de Raynham Hall. En ese sentido, la Dama Marrón no sería un ente maligno, sino una víctima atrapada entre dimensiones, condenada a repetir una existencia incompleta. Otros investigadores han sugerido que el caso de Raynham Hall es un ejemplo de lo que se denomina residuo psíquico. Según esta teoría, lugares donde ocurrieron eventos de gran carga emocional pueden retener una especie de eco energético que se reproduce bajo ciertas condiciones. En este modelo, la Dama Marrón no sería un alma en pena, sino la manifestación repetida de un evento traumático. Sin embargo, hay quienes aseguran haber interactuado directamente con esta entidad. En uno de los testimonios más recientes, una mujer relató que, mientras observaba un retrato de Dorothy en el salón principal, sintió que alguien le rozaba el hombro. Al girarse no había nadie, pero el retrato parecía haber cambiado sutilmente, como si los ojos de la figura hubieran cobrado vida.
Casos como este han hecho que algunos consideren que la presencia no solo existe, sino que es consciente de quienes la observan. A pesar de los años, Rainham Hall sigue abierta al público de forma ocasional. En visitas guiadas, los turistas caminan por los salones, la biblioteca y, por supuesto, la famosa escalera donde fue tomada la fotografía. Los guías relatan la historia con respeto, advirtiendo que hay ciertos lugares donde no se recomienda detenerse mucho tiempo. El simple hecho de estar en el mismo sitio donde ocurrió el fenómeno hace que muchos visitantes salgan con una mezcla de fascinación y temor. Hoy la Dama Marrón representa más que un caso paranormal. Es un símbolo de la persistencia del misterio, una ventana al pasado que sigue latiendo en el presente. En una época dominada por la ciencia y la lógica, su figura nos recuerda que hay historias que resisten cualquier intento de explicación racional, que hay sombras que no se disipan con la luz y que los muros antiguos pueden guardar secretos más profundos de lo que nos atrevemos a imaginar. Rainham Hall sigue en pie, elegante y silenciosa, y en las noches más quietas, cuando el eco de los siglos parece regresar, aún hay quien cree ver a la Dama Marrón descendiendo lentamente por la escalera en busca de algo que el tiempo le negó: justicia, redención o quizás simplemente descanso. La madrugada del 26 de diciembre del año 1980, en plena temporada navideña, ocurrió uno de los incidentes ovni más extraordinarios y documentados de la historia del Reino Unido. En el corazón del bosque de Rendlesham, ubicado en Suffolk, una serie de eventos desconcertantes involucraron a personal militar estadounidense estacionado en las bases gemelas de Bentwaters y Woodbridge. A diferencia de otros casos, este contó con testimonios de oficiales de alto rango, informes escritos, grabaciones de audio y análisis físicos de terreno, convirtiéndolo en un verdadero expediente X en la vida real. Todo comenzó alrededor de las 2 de la madrugada, cuando un grupo de soldados que patrullaban los alrededores de la base aérea de Woodbridge observó unas luces extrañas descendiendo en el bosque cercano. Pensando que podía tratarse de una aeronave estrellada, salieron a investigar. Lo que encontraron superaba cualquier explicación lógica. Una nave de apariencia metálica, con forma triangular, de aproximadamente 2 metros de alto por 3 de ancho en su base, reposaba entre los árboles, iluminando el entorno con luces rojas, azules y blancas. Según los testigos, al acercarse, el objeto pareció reaccionar, elevándose lentamente sin emitir ruido alguno. Uno de los soldados, Jim Penniston, afirmó haber tocado el aparato y observado una serie de símbolos grabados en su superficie, parecidos a jeroglíficos. Tras tocarlo, experimentó una serie de visiones mentales que, según él, incluían secuencias numéricas similares a código binario. El objeto se desvaneció en el cielo, dejando marcas en el terreno, ramas rotas y niveles elevados de radiación en el área, según mediciones posteriores. A pesar de que se trataba de un evento altamente inusual, la vigilancia del bosque fue intensificada y se ordenó mantener silencio sobre lo ocurrido. Sin embargo, la historia no terminó ahí. 2 noches después, la actividad se reanudó. Esta vez, el teniente coronel Charles Halt, el segundo oficial de mayor rango en la base, lideró una patrulla hacia el bosque tras recibir reportes de nuevas luces. Halt llevaba consigo un grabador de audio y varios instrumentos de medición. Durante más de 40 minutos, él y su equipo registraron sonidos extraños, movimientos de luces entre los árboles y avistamientos de objetos voladores en el cielo que realizaban maniobras imposibles para la tecnología humana de la época. En su grabación, conocida hoy como la cinta de Halt, se escucha al coronel describir luces pulsantes que descienden entre los árboles, junto con cambios súbitos en los niveles de radiación. En un momento, grita que un haz de luz desciende desde el cielo hacia su posición. Sus descripciones transmiten sorpresa, urgencia y temor auténtico. La cinta se convirtió en una de las piezas clave del caso. Lo inusual de este incidente fue la cantidad y calidad de los testigos. Todos eran militares entrenados, con experiencia en situaciones críticas y obligados por sus funciones a mantener registros detallados.
El informe oficial de HALT, enviado al Ministerio de Defensa británico, describía los eventos con precisión y objetividad, lo que añadía aún más credibilidad al suceso. Durante décadas, el gobierno británico negó que el incidente representara una amenaza para la seguridad nacional y se negó a investigarlo formalmente. Sin embargo, en el año 2011, archivos desclasificados confirmaron que altos mandos sí discutieron el caso y que existía preocupación sobre la naturaleza de los objetos observados. El caso Rendlesham ha generado múltiples teorías. Algunos sostienen que se trató de una prueba militar secreta, tal vez relacionada con tecnología experimental de Estados Unidos o el Reino Unido. Sin embargo, esta hipótesis es débil, ya que los testigos eran precisamente parte del personal militar y su reacción de sorpresa no parece fingida. Además, no existen registros de pruebas oficiales en ese lugar y momento. Otros creen que fue un contacto con inteligencia extraterrestre. La precisión de los movimientos de los objetos, su ausencia de sonido, la respuesta al contacto humano y las visiones experimentadas por Penniston tras tocar el aparato son tomadas como indicios de una tecnología no humana. Una teoría aún más intrigante es la del viaje temporal. En una entrevista posterior, Jim Penniston reveló que tras años de estudiar el supuesto código binario que había visto en su mente, descubrió que el mensaje contenía coordenadas geográficas de lugares antiguos del planeta, como las líneas de Nazca en Perú y la Isla del Diablo en la Guayana francesa. Esto llevó a algunos a plantear que los visitantes no eran extraterrestres, sino viajeros del futuro. Sea cual fuere la verdad, el bosque de Rendlesham se ha convertido en un lugar de peregrinaje para investigadores y curiosos del mundo entero. Existen rutas turísticas, monumentos y una señalización oficial que reconoce el incidente como parte del patrimonio local. El caso incluso ha sido comparado con el Roswell británico por su impacto cultural y mediático. A día de hoy, los protagonistas del incidente siguen defendiendo su versión. Charles Halt ha declarado públicamente que lo que vio fue real, que no fue una confusión ni una ilusión óptica, y que hubo un intento deliberado de ocultar la verdad. Jim Penniston y John Burroughs, otro de los testigos principales, han sufrido problemas de salud inexplicables tras el evento, lo que ha generado sospechas sobre exposición a algún tipo de energía desconocida. En el corazón de Rendlesham Forest, los árboles susurran con el viento, pero entre ellos aún resuena la memoria de una noche en que el cielo se abrió y algo cruzó el umbral. Algo que desafía nuestra comprensión del universo, del tiempo y de nosotros mismos. El misterio continúa, y mientras no haya respuestas definitivas, la historia del bosque de Rendlesham seguirá alimentando la pregunta que ha acompañado al ser humano desde los albores de su conciencia. ¿Estamos solos? A lo largo de estos 5 misterios extraordinarios, hemos viajado a través del tiempo y del mundo, desde los oscuros cielos de Manises hasta los susurros entre los árboles de Rendlesham Forest. Cada caso ha desafiado nuestras certezas, ha quebrado los límites de la lógica y ha dejado una sola certeza flotando como un eco persistente. No lo sabemos todo, y lo que no sabemos puede estar observándonos. Lo más perturbador no es lo que se ha visto, sino lo que se ha silenciado. Cuando militares callan, cuando gobiernos niegan, y cuando los testigos tiemblan al contar lo que vivieron décadas después, entendemos que la verdad no ha sido revelada, ha sido sepultada. ¿Quién o qué tiene el poder de hacer desaparecer evidencias, manipular memorias, desacreditar vidas enteras? Estos no son cuentos para entretener, son cicatrices abiertas en la historia de la humanidad, son grietas en el muro de la realidad. Y aunque cada misterio parece aislado, juntos forman un patrón imposible de ignorar. Luces en el cielo, seres sin nombre, códigos binarios, marcas en la tierra, tecnología sin origen. Algo o alguien está ahí, más allá de nuestro entendimiento, tocando nuestras vidas en las sombras. Tal vez no estemos preparados para la verdad completa. Tal vez nunca lo estemos. Pero eso no significa que debamos dejar de buscar. Porque si estos misterios nos han enseñado algo, es que el universo es más vasto, más extraño y más fascinante de lo que jamás imaginamos. Y si alguna noche, al mirar al cielo, ves una luz que se mueve como no debería,
Recuerda, no estás solo. Nunca lo has estado. Nunca lo estaremos.